Hola, buenas. Hoy les voy a hablar de la alienación parental. Supongo que muchos de ustedes no han oído nunca hablar de ello. Por el contrario, son muchas las familias, especialmente los padres, después de un divorcio, que se ven afectados por este fenómeno. Básicamente, la alienación parental es un asunto que consiste en que un progenitor influye sobre los hijos de tal manera que tras un trabajo concienzudo de manipulación, obviamente basado en el terror, acabe consiguiendo que ese niño o esa niña diga que odia a su padre, que no quiere ir a su encuentro y cosas por el estilo. Por supuesto me dirán ustedes que eso tampoco es necesario, que haya habido previamente una ruptura de pareja para que se dé. Y efectivamente es así. La alienación parental, aunque la expresión sea relativamente nueva, es un fenómeno que se ha dado siempre y es tan antigua como la propia humanidad. Naturalmente, en estos instantes, quienes hacen negocio de las rupturas de pareja o quienes viven del cuento de la liberación de la mujer y cosas por el estilo niegan que se dé tal cosa. Voy a hablar de posibilidades, de tácticas que se utilizan por parte de madres, también algunos padres, pero rara ocasión, para conseguir, como digo, lavar el cerebro de sus hijos, de tal modo que digan que no quieren ir al encuentro de su papá y por supuesto tampoco de la familia extensa del padre. Por poner un ejemplo, me imaginen que tras años y años, más de 3 lustros, una hija suya, después de haberse aliado con la madre para hacer todas las barrabasadas imaginables contra el padre, incurriendo en denuncias falsas respecto de las cuales ha sido cómplice con su madre, habiendo hecho, insisto, lo indecible la madre para amargarle la vida al padre, habiéndole faltado exclusivamente haberlo acusado del más gordo del mundo para llevarlo a prisión, aunque no se abstuvo en varias ocasiones de hacer insinuaciones maliciosas. Estoy hablando obviamente de decir, bueno, te perdono la vida porque si yo quisiera te acusaría de haber abusado de tu hija. Después de todo esto y múltiples circunstancias más, encontrarse uno que tu hija te dice, ya siendo adulta, que no se arrepiente absolutamente de nada de lo que hizo en su momento. Dirán ustedes cómo ocurren tales cosas. Evidentemente hay mujeres, también hombres, insisto, aunque menos, que se pueden calificar de encantadores de serpiente. Gente capaz de manipular de tal manera que acaben realizando, como digo, un lavado de cerebro, tal cual ocurre con aquello que se llama el síndrome de Estocolmo, del cual supongo habrán oído hablar ustedes. Aquello de que una persona permanezca privada de libertad, permanezca secuestrada durante una larga temporada, sometida a situaciones de maltrato continuado, de torturas, y sea liberada y diga que tiene una simpatía especial por sus captores, por sus secuestradores. Algo así es lo que ocurre un día sí y otro también en España, en muchos más lugares también del mundo, por supuesto. El gran problema es que en España este fenómeno, a pesar de ser frecuente y motivo de maltrato continuado a los menores, no está considerado delito. No existe en el Código Penal, tampoco en el civil, ninguna referencia a la alienación parental. Hay que reconocer que ha habido ya jueces y fiscales que han considerado que este fenómeno se está dando
en muchas rupturas de pareja y han llegado a actuar como debieran. Y es, lógicamente, apartando a la persona alienadora, maltratadora de los hijos y, lógicamente, otorgando la guardia y custodia al otro progenitor y, obviamente, permitiendo que esos hijos manipulados y maltratados tengan contacto con la madre o el padre según el caso, pero en situaciones de visitas tuteladas hasta que de una manera u otra se logre recuperar la normalidad. Esto es lo que se hace en los países civilizados. España en ese aspecto no es nada civilizada. Muy al contrario, los jueces y fiscales son colaboradores necesarios, cuando no entusiastas, para que esto se esté dando, para que miles, cientos de miles, millones de niños estén siendo condenados a situaciones de absoluta orfandad. Y me dirán ustedes, ¿por qué ocurre? Pues por una sencilla razón. El movimiento feminista dice que esto no existe, que es un invento de padres, de hombres maltratadores que pretenden revictimizar a las madres y de paso a los niños, y que esto fue un asunto inventado por un señor con la intención de justificar a los abusadores de menores y barbaridades por el estilo. Es especialmente llamativo. Insisto, la alienación parental es tan antigua como la propia humanidad. Negar su existencia es el colmo de los colmos. ¿Y por qué, insisto, se hace esta negación? Pues muy sencillo. Reconocer que la alienación parental existe implica reconocer que las mujeres también ejercen violencia. El dogma feminista dice abiertamente que la violencia es cosa de hombres, en exclusiva, y que las mujeres son unas benditas pacifistas que resuelven de forma cordial cualquier tipo de desavenencia y que nunca ejercen violencia. Insisto, es cosa de los varones. Obviamente, pues, tamaño disparate no se sostiene bajo ningún concepto. Pero claro, reconocer que el maltrato a la infancia en forma de alienación parental existe sería romper el dogma. Y así, con ese pretexto, pues se sigue haciendo y se siguen causando desgracias terribles menores. Menores que ya no solamente se ven apartados de sus hijos, de sus padres, perdón. No hablamos solamente del apartamiento y del condenar a esos hijos a la orfandad. Estamos hablando de cosas más serias. Todos los hijos afectados por alienación parental y algunos no necesariamente afectados, aunque sea de forma leve, por llamarlo de algún modo, son más proclives que el resto de los menores, obviamente al fracaso escolar, a la delincuencia juvenil, al coqueteo y algo más con el mundo de la droga, embarazos no deseados, abandono temprano de los estudios y en un porcentaje alto de los casos, pues eso, carne de cañón o carne de presidio, cuando no, proclives al suicidio. Me dirán ustedes que estoy narrando una realidad terrible. Así es. En eso consiste la alienación parental. Y en fin, para saber más, les invito a que lean un estudio que vengo publicando desde hace muchísimos años, con nombres diversos tales como Más de 100 tácticas de alienación parental, donde narro el proceder de las madres y padres, y subrayo, generalmente madres alienadoras, para intentar por todos los medios conseguir que los hijos no vayan al encuentro de sus padres y digan que los odian, y también por añadidura a la familia extensa. Lo pueden encontrar en internet. Basta con que pongan mi nombre y mis apellidos, Carlos Aurelio Caldito Aurión. Estén ustedes alertas, y si logran detectar algunos de los síntomas que describo, actúen en consecuencia. Evidentemente, hagan todo lo posible para parar el proceso, porque si no, se verán abocados
inevitablemente a perder a sus hijos, y si son abuelos, a perder a sus nietos, y si son tíos, a perder a sus sobrinos. Insisto, la alienación parental es un fenómeno desgraciadamente demasiado frecuente en las rupturas de pareja. Es la forma más cruel de maltrato a la infancia, que en España, por desgracia, debido a la complicidad de jueces y fiscales, fundamentalmente, está quedando impune. Y en fin, ahí queda. Hasta una nueva ocasión.